Estamos hablando sobre un tema llamado una serie Apartados para su propósito y ya vamos en el mensaje número 10. Y vamos a ir entonces a Ruth capítulo 1 verso 14. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tome asiento, por favor. En realidad no tome ese consejo ni la teología de Noemí, que está hablando en medio de toda una amargura que está viviendo. Quiero poner bases para aquellos que de alguna forma no conocen, no han escuchado parte de lo que es esta serie. Entonces me gustaría hacer un par de introducciones importantes para que usted pueda saber dónde estamos parados. Lo primero que usted tiene que saber, y necesito que me ayude con un fuerte amén, que usted no es una casualidad, sino que es un propósito de Dios. Muy bien. Que Dios no se equivoca ni improvisa. Escuche bien esto. Dios es intencional. Dios no es casual. Dios es intencional. Por lo tanto, nosotros somos un plan de Dios. No somos la casualidad de un hombre, somos el plan de Dios. Y una de las cosas que he tratado de dejarles grabadas en su corazón es que el fracaso más grande de un hombre no es haber alcanzado sus sueños. No es no haber alcanzado sus sueños. El fracaso más grande es haber alcanzado sus sueños, pero nunca haber alcanzado el propósito de Dios para su vida. Eso es lo peor, porque usted puede terminar con un sueño cumplido, pero lejos de la voluntad de Dios. Y eso es lo más terrible. A ver, como hemos dicho, es decir y entender que mucha gente muere sin nunca haber vivido. Que la vida está en Cristo. Usted puede existir y no necesariamente vivir, porque la vida y la existencia son dos cosas completamente diferentes. Que no podemos usar nuestro pasado como una excusa para justificar mis actitudes del ahora. Que no debo nunca determinar mi vida por aquellas cosas que me marcaron en el ayer. Uno nunca debe determinar su vida por aquellas cosas que lo marcaron. Todos nosotros tenemos historias tristes que contar, unas más tristes que otras, pero todos tenemos historias ahí atrás que nos marcaron, que nos dolieron, pero eso no significa que usted pueda justificar su lamento hoy por lo que pasó ayer. Usted debe entender que eso puede ser una oportunidad de Dios para que Él pueda sanar su vida. Y entender que lo que estuvo allá atrás y que te dañó no lo puedes evitar, ya no se puede cambiar, pero sí Dios lo puede sanar. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí se pueden sanar. Hay cosas que no van a cambiar, que siempre estará la fecha, el día, el lugar, la hora, la persona que dañó. Eso no se puede cambiar, pero sí Dios lo puede sanar. Dios lo puede hacer.
Todos nosotros entonces tenemos historias tristes, pero el final de eso puede ser muy diferente. Usted no tiene que condicionar su vida a lo que pasó ayer. Debo entonces entender que Dios me quiere introducir en relaciones saludables, pero escuche bien, no haga de la relación con un hombre la dependencia de ese hombre. No puede usted depender de ningún hombre, usted tiene que depender de Dios. Los hombres nos conectan con relaciones, con propósitos, pero nunca un hombre me puede hacer sobrevivir en un problema. Alguien puede quizás ayudarme en una dificultad, pero solamente me hará sobrevivir en una estación de mi vida. Pero cuando yo me conecto con Dios, Dios tiene para mí una vida abundante. Eso es una realidad. Escuche bien, es importante que antes de que Dios me conecte con su propósito, siempre Él me conectará con su palabra. Escuche bien, y que para poder crecer en ese propósito, debo también conectarme con el alimento correcto. No se puede crecer correctamente consumiendo un alimento incorrecto. Es así en lo natural. Usted no puede pretender que su hijo esté completamente sano si no lo alimenta bien. De la misma forma, la vida espiritual, o de la misma forma la vida matrimonial, o de la misma forma la vida empresarial, o de la misma forma la paternidad. No podemos esperar que cosas crezcan con los alimentos equivocados. Hemos entendido entonces a través de la palabra de estos capítulos, hemos entendido que a veces el fracaso y la soledad son el punto de partida. No necesariamente todo eso es el punto de quiebre, de ruina, sino puede ser también el punto de partida de algo nuevo. De hecho, la soledad a veces es el mejor aliado para que Dios pueda comenzar algo. Hay personas que me dicen: pastor, yo estoy completamente solo. Y yo digo, bueno, eso es lo mejor que puede pasar, porque si el hijo pródigo hubiese estado acompañado, tal vez no se devuelve a la casa del padre. Quizás si hubiese estado apañado con alguien, el otro le hubiese dicho: ¿para qué vas a volver? ¿Para qué te vas a regresar? Quédate aquí, salgamos adelante. Pero en su soledad él tomó una decisión. A veces la soledad es el punto de inflexión donde podemos regresar de donde nosotros hemos salido. Por eso a veces también Dios permite que en nuestra vida vamos quedando sin posibilidad alguna humana de poder retener algo. Dios entonces tiene a veces sus estrategias en nuestra vida. La soledad entonces puede ser un buen punto de partida. De esto, el día viernes hablamos de dos cosas importantes. Una, que a veces, escuche bien, a veces la necesidad me conecta con su propósito. Sin darme cuenta, a veces la necesidad es una buena medida para conectarme con lo bueno de Dios. Y también, escuche bien, a veces de las cosas que nosotros perdimos en nuestra vida es el punto también donde Dios ocupa esa pérdida para darme cosas mayores y mejores que Él tenía reservadas para mí. ¿Me dice amén a eso? Muy bien. Entonces, en esta introducción que quiero hacer a esta palabra, lo que hice antes fue una introducción a los principios. Déjeme introducirlo a esta palabra. Uno de los temas principales de este libro de Ruth es la soberanía de Dios. Es un tema principal de esta palabra. Otro tema que aparece en este libro cortito es la gracia y el favor de Dios. Y otra cosa que vamos a ir viendo seguramente en la segunda reunión, y lo más probable es que el día jueves, es la redención. El plan de redención, cómo el proyecto de redención está proyectado también en esta palabra. Este libro nace con un enlace que es de verdad significativo, porque los últimos versos de la palabra que se lee en Jueces, que conectan con el libro de Ruth, es un verso triste. De hecho, se los quiero leer. En Jueces capítulo 21, verso 25 dice así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo le suena eso a usted? ¿Cómo le suena que cada uno haga lo que quiere? ¿Cómo le suena? Desorden, ¿qué más? Desgobierno, caos, anarquía. Todo eso suena cuando yo hago lo que bien me parece. ¿Cómo suena eso? Si a mí usted me cae mal y tengo un cuchillo, y si me parece bien, si me parece bien a mí engañar a mi esposa, si me parece bien golpear a mis hijos, si me parece bien golpear a mi señora, lo que a mí me parezca bien es mi gobierno. Hago lo que yo quiero. Entonces, así termina tristemente el capítulo del libro de los Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es el término y el principio
del fracaso de cualquier persona: hacer lo que bien le parezca. Por eso debemos regirnos por conductas. Por eso debemos tener normas de convivencia. Porque cuando uno hace lo que bien le parece, entonces aplica los deseos y las reacciones almáticas muchas veces y echa a perder todas las cosas. Escuche bien, cuando nosotros hablamos esto, en esta palabra, estamos hablando de una elección humana de Elimelech, que era el esposo de Noemí. Él tomó una decisión de irse lejos. Pero a veces, luego que tomamos malas decisiones, culpamos a Dios de los resultados. Hay personas que a veces toman malas decisiones en su vida, pero siempre el culpable sigue siendo Dios. De hecho, desde el principio, Adán se le preguntó: ¿dónde estás? Él dijo: ¿por qué hiciste eso, Adán? Y él dijo: la mujer. Siempre es importante notar que cuando yo tomo una mala decisión, hay mucha gente tomando malas decisiones y luego culpando a Dios de ello. Debemos entender que debemos hacernos cargo de las malas decisiones que hemos tenido, arrepentirnos y volvernos a Dios. Me dice amén a eso. La desgracia de Noemí era muy grande. Su esposo murió, sus hijos murieron. Además, ella estaba lejos de su tierra. Pero de alguna forma, la bondad de Dios estaba manifiesta en ella. Ella no quería que sus nueras pudieran vivir el dolor de la pérdida de sus hijos y adicionalmente el hecho de vivir la amargura que ella cargaba. Noemí es un tipo de persona que intenta soltar lo que debe retener y retiene lo que tiene que soltar. Noemí es de esas mujeres que retienen la amargura, el dolor, pero de pronto quieren soltar a personas que le están haciendo bien. Ella está reteniendo la amargura, la crítica hacia Dios, la frustración, la retiene con fuerza. Ella misma hace tantas observaciones a lo que ella siente que es un castigo de Dios, pero ella está soltando a Ruth, a esa persona, a esa mujer que tiene algo distinto. Esa mujer de convicciones es un tipo de persona que suelta lo que tiene que retener y retiene lo que tiene que soltar. ¿Conoce a alguien así usted? ¿Tendrá alguien al lado así? Que de pronto, sin darse cuenta, comienza a perder su familia, pero retiene su orgullo. Que está dispuesto a perder su matrimonio, pero prefiere retener su orgullo. Personas que, mire, yo le voy a decir esto. En la universidad, cuando yo estaba estudiando, entramos a la primera clase y la primera clase se nos hizo una pregunta. La pregunta del profesor fue: ¿por qué están aquí? Y cada uno respondió de mis compañeros el por qué estábamos allí. Yo también lo hice. Pero el común denominador de casi todos mis compañeros, yo estudié en vespertino y todos los que estudian en vespertino normalmente tienen familia. Y la mayoría de ellos lo que mencionaron fue: yo estoy estudiando para darle un mejor pasar a mi familia. Pero al final de ese periodo, aunque ingresaron y retuvieron los estudios y se esforzaron, terminaron perdiendo en su quinto año aquello por lo cual ellos habían entrado. Mucha gente termina perdiendo su familia, su casa, sus hijos, su matrimonio, muchas cosas en su vida con tal de ganar algo. A veces equivocadamente retenemos algo que no necesariamente es malo, pero a veces lo retenemos con mayor fuerza que aquellas cosas que de verdad son más importantes en nuestra vida. Y yo conversaba con algunos de mis compañeros el por qué ellos no soltaban estudiar, porque habían ingresado por una razón buena, darle un mejor pasar a su familia, pero terminaron sin la familia. Muchas personas entonces, equivocadamente, por causa del orgullo, el orgullo es una de las cosas más terribles en el matrimonio. El no saber pedir perdón, el no reconocer que nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces perdemos buenos momentos, momentos especiales con la familia, con nuestro matrimonio, solo por no saber decir lo siento? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces es importante que Dios es importante en nuestra vida, pero no podemos cambiar, escuche bien, cosas urgentes por lo importante. Todo puede esperar. Pero hay que entender que debemos entonces identificar aquellas cosas que debemos con fuerza retener y aquellas cosas que debemos soltar.
No podemos hacerlo al revés. No podemos darle tanta importancia. Usted no sabe cuánta gente, yo sé que usted puede decirme amén, cuánta gente por su trabajo, por tratar de llevar la provisión a su casa, termina sin su familia, esforzándose tanto en la dirección equivocada. Todo, la Biblia dice, tiene su tiempo y todo su lugar. Pero lo más importante, hay que priorizarlo y darle fuerza a eso. Esta mujer entonces intenta soltar a sus nueras y le dice: vayan y descansen. La palabra que usa ella es descansen. Lo que intenta decir a través de esto es que el dolor de haber perdido a sus maridos, el dolor de estar con una mujer, quizás la enfermedad de sus maridos, ya le voy a explicar eso, el luto, el dolor, la habían hecho caminar con mucha tristeza. Y Noemí le está diciendo a Ruth y a Orfa: váyanse, vuélvanse a sus casas, descansen. Esta carga ha sido demasiado pesada para ustedes. De alguna forma ustedes saben, lo hablé el día viernes acerca de la importancia de los moabitas y los amonitas, pero de alguna forma usted debe entender que, solamente como un paréntesis, que Ruth era parte de una generación de incesto, de algo en lo cual ella no era culpable, pero sí se la hacía responsable. Y una de las preguntas que uno a veces se hace es cómo uno puede pagar la culpa de otro. Cómo a veces nosotros somos responsables de lo que no hicimos. Cómo a veces por el error de otros pagamos nosotros, o cómo a veces pagan nuestros hijos por las cosas que nosotros hemos hecho mal. Eso era la vida de Ruth, el pagar la consecuencia de algo que ella no hizo. De muchas personas que a veces están pagando, hijos que pagan las consecuencias de padres que hicieron mal su trabajo. A veces frente a eso debemos entender dos cosas importantes: que hay cosas que no vamos a poder solucionar hacia atrás, pero sí que Dios sí las puede sanar. Y dos, que hay cosas que a pesar de que no pueden ser cambiadas, pueden ser también ocupadas para sanar a otras personas que necesitan parte de lo que yo he vivido. Hay cosas que no serán cambiadas. Hay hojas de nuestra vida que no pueden ser arrancadas, que están allí, que son parte de nuestra historia. Pero Dios puede ocupar aún lo doloroso de nuestra vida para que alguien sea sanado y para que yo también vea la gracia de Dios sobre mi vida. ¿Me dice amén a eso? Cuando vemos a este tema de los nombres, yo trataba de investigar un poquito acerca de estos hombres, por qué murieron. Porque aquí se nos dan varios nombres: que León, se nos da Malón, que son los nombres de los esposos de estas mujeres que quedaron viudas. Y de alguna forma, incluso la misma Noemí, ella dice: no me llamen más Noemí. Noemí quiere decir placentera, quiere decir una persona de gracia, una mujer especial. De alguna forma tiene que haber sido muy hermosa esa mujer. Sin embargo, ella dice: no me llamen más Noemí. Cuando está entrando en la ciudad, dice: no me llamen Noemí, llámenme Mara. La palabra Mara quiere decir amarga o amargada. Llámenme la amargada. Ella misma se autodefine como una mujer amargada. Los hijos de esta mujer, Malón y Kelión, Malón quiere decir enfermizo o completamente enfermo. Lo más probable es que él nació con una discapacidad o una enfermedad, y por eso el nombre. Usted tiene que entender que antiguamente, de acuerdo a ciertas características, a la gente se le ponía los nombres. Así como los hijos de Jacob se les puso nombre de acuerdo a la característica. A cada uno de los hijos de Jacob, de Israel, toda esa generación tiene nombre característico de aquellas cosas que pasaban en su tiempo. Por ejemplo, Benoni, hijo de mi dolor, hijo de mi tristeza. Cuando muere Raquel se le pone Benoni porque eso causó tristeza y dolor. Pero viene su padre y dice: no te vas a llamar Benoni, te vas a llamar Benjamín, que quiere decir hijo de mi brazo derecho. A cada hijo se le ponía un nombre de acuerdo a las características. Algunos, cuando eran muy peluditos, se le ponía de acuerdo a cómo eran. Otros que eran muy hermosos, otros de acuerdo a la proyección que tenía. A cada hijo se le ponía un nombre de acuerdo a la proyección. En el caso de Malón quiere decir enfermizo, y en el caso de Kelión quiere decir defectuoso o débil. Entonces ambos hijos están marcados por un problema físico, que vienen con un problema de enfermedad, débiles quizás, y por eso de ahí nacen sus nombres. Ya venían con un problema. Ahora, la carga de esta muerte se veía venir. Al tener hijos con ese problema, se veía venir que esto iba a suceder. Pero pasar ese trago amargo es lo difícil. Ruth quiere decir en su original la amiga.
Por eso es importante, y tantos nombres aparecen aquí, porque cada nombre representaba la característica de estos hombres. Cuando esta mujer decide regresar a Belén, ella de alguna forma quiere regresar sola. ¿Por qué? Porque de alguna forma cuando ella estaba amargada, la amargura nos hace romper conexiones divinas. La amargura, a veces cuando nosotros estamos siendo dominados por las emociones, a veces nuestras emociones y nuestras reacciones hacen que yo rompa cosas o dividen conexiones. ¿Cuántas veces nosotros por una mala reacción rompimos algo que nunca se tuvo que haber roto? A veces nosotros una reacción quebramos algo en el corazón de alguien. A veces una mala reacción dejó huellas en la vida de nuestros hijos. A veces llegamos atravesados del trabajo, algo resultó mal y de pronto mi reacción quebró el corazón de nuestros hijos. Rompimos una relación con nuestras mujeres. A lo mejor algo en nuestra vida hicimos mal y todo lo que nace de la reacción daña a la otra persona. Orfa se fue porque lo que ataba a Orfa a Noemí era un hombre, pero cuando ese hombre fue sacado ya no había nada que la atara. Pero Ruth, sin embargo, está conectada a algo mayor. Ruth está rechazando la oferta de irse a sus dioses y a la casa de sus padres porque siente y está palpitando en su corazón que Dios por algo la unió a esa mujer y que la conexión con esa mujer no tenía nada que ver con su esposo Malón, sino que había algo mayor que Dios tenía para ella. Entonces Ruth me habla a mí de convicciones y me habla de madurez. Sus palabras son maduras. Escuche bien esto. Noemí no es una buena promotora de Dios. Noemí no es una imagen del Dios que yo quiero seguir. Noemí culpa a Dios de todo lo malo que está pasando. Noemí critica a Dios. Noemí habla de su aflicción culpando a Dios en todo momento. Noemí no es una buena promotora del amor de Dios. Noemí es de esas mujeres que con palabras y actitudes nos alejan de Dios. ¿Conoce a alguien usted así? Que con sus palabras y actitudes no te acercan a Dios, te alejan de Dios. Personas que debiesen con el tiempo que llevan acercarte a Dios y tú decir: wow, me gustaría conocer a ese Dios al que tú sirves. Me gustaría ir a la iglesia donde tú vas, porque tus palabras, tu vida, tu reacción me hace sentir que yo necesito conocerte. Sin embargo, Noemí no es así. Noemí, escuche bien, la vida de Noemí no estaba siendo fácil, pero sus emociones estaban afectando su fe. Lo que debemos cuidar es que mis emociones no afecten lo que yo creo. Todos nosotros seremos probados en esa área. Todos nosotros seremos probados en nuestras emociones. Pero lo que pueda suceder a nivel emocional no puede condicionar lo que yo creo de Dios. ¿Usted cree que Dios le puede sanar? Cuando venga la enfermedad, que esa enfermedad no afecte sus convicciones. Porque usted tiene un Dios que sana. Y aún así no lo sane usted. Dios sigue siendo sanador. ¿Usted cree que tiene un Dios que le provee? Aún así pase necesidad, siga creyendo que tiene un Dios proveedor. ¿Usted cree que Dios lo puede consolar? ¿Usted cree que Dios le puede dar paz? Aún así, en medio de las angustias de la vida, nuestra fe no puede decaer por las cosas que vivimos y no entendemos, o que en su momento no las podemos cambiar. Pero mucha gente que tiene clara la película de quién es Dios, muchas veces frente a la situación que está viviendo comienza a retroceder, comienza a perder su fe, comienza a dejar su fe de lado y sus convicciones producto de su dolor, porque el dolor afecta las convicciones. Es importante notar que nuestra vida debe ser marcada por convicciones y determinaciones que a pesar del dolor eso no cambie. Daniel se va camino a Babilonia y a pesar de que a él le habían matado a sus padres, habían quemado su ciudad, habían tomado preso, habían violado a las mujeres, él llega a Babilonia convencido de quién es Dios, sabía quién era Dios, sabía de la bondad de Dios, a pesar de que veía todo lo contrario delante de sus ojos. Por eso un hombre de Dios no se debe guiar por lo que ve, sino por lo que sabe. Demasiadas personas emocionales que a veces aman a Dios y cantan con todo el corazón cuando todo va bien, pero cuando las cosas se ponen mal, entonces comenzamos a dudar.
Es importante que nuestras convicciones se afirmen en lo que sabemos y se nos ha revelado de quién es Dios, y no de acuerdo a lo que vemos o sentimos o pasamos inclusive. Porque la fidelidad de Dios es eterna. Usted no puede dudar de que Dios está con usted. Usted no puede pensar algo distinto a eso. Tiene que ser una convicción de vida. Aún así, lo que esté orando todavía no se ha contestado. Aún así, lo que necesitamos, lo que nosotros necesitamos, todavía no se nos diga que sí o lo tengamos. No porque Dios no le dé algo quiere decir que Dios no se lo vaya a dar, o no porque usted no lo tenga quiere decir que no esté dentro del plan de Dios. Pero todo tiene su tiempo, y a través de eso también somos procesados. Me dice amén a eso. Entonces ella, escuche bien, ella estaba mal emocionalmente, había perdido demasiado. Estaba decidida ella a caminar sola. Ella quería volver, pero quería volver sola, no quería tener a nadie a su alrededor. Sin embargo, Dios le había regalado una Ruth. Ruth era el regalo, era el amor de Dios manifiesto para Noemí. Aunque era moabita, era el regalo de Dios, porque a veces perdemos tantas cosas, pero jamás podemos perder el favor de Dios sobre nuestra vida. Y a veces el dolor no nos deja ver lo que Dios nos ha dejado. A veces lo que Dios nos ha dejado es hermoso, pero no lo vemos a causa del dolor. Siempre mirando lo que nos falta, siempre mirando lo que no tenemos, siempre criticando por lo que hemos perdido, pero pocas veces conectado con las cosas que Dios nos ha dejado como un consuelo para nuestra vida, para llevarnos a un lugar distinto de donde estamos. Noemí no podía ver a Ruth. Ella solo veía lo que había perdido y no lo que Dios había sumado. Es la vida de tantas personas que no se dan cuenta de todo lo que Dios ha sumado a nuestra vida. Aún así tú hayas perdido, Dios siempre te deja algo para amar. A veces se van los padres, se van los hijos, a veces se van las personas, a veces tempranamente alguien se parte de la tierra, pero siempre Dios nos deja a alguien para amar. Nunca Dios nos va a desamparar. Y la Biblia dice, y aún así, aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios te va a recoger. O sea, Dios no nos va a abandonar. Noemí está siendo gobernada desde el campo de la emoción. Y cuando nosotros somos seres emocionales y no espirituales, entonces las emociones gobiernan. Y normalmente cuando las emociones gobiernan, rompemos, destruimos, partimos, condicionamos. Cuando nuestras emociones gobiernan nuestra vida, normalmente fracasamos y normalmente dañamos. Cuando usted es gobernado por sus emociones y no por sus convicciones y no guiado por el Espíritu Santo, normalmente usted va a fracasar, va a romper, va a herir. Todo lo que escuche bien esto, todo lo que se daña normalmente tiene un toque almático, porque no hemos podido controlar nuestras reacciones. Noemí estaba presa del dolor y gobernada por la amargura. Ella estaba llena de culpa, de desgracia. Siempre, escuche bien, cuando está la amargura y la culpa, buscaremos responsables. ¿Quién es el responsable de este dolor? Siempre que estamos en un dolor, comenzamos a buscar los culpables de ese. Es importante notar que ese dolor no sale de Noemí, está ahí metido, y peor, no se acerca a Dios, lo culpa. Porque bien pudo haber encontrado refugio, pero ella todo el tiempo miraba a Dios como su enemigo. No podemos en medio de nuestro dolor buscar un nuevo enemigo, sino el consuelo que Dios tiene para nosotros. Dígame amén a eso. Escuche bien. Es importante no seguir justificando nuestras conductas por las malas reacciones basadas en el alma. En este pasaje lo que vemos nosotros es la soberanía de Dios para mostrar la gracia sobre unas mujeres que lo necesitaban. Dios no improvisa, Dios es intencional. Dios no improvisa, Dios es intencional. Lo que hace ya estaba planeado. Lo que Él quiere hacer ya está escrito. Todo lo que Él hace no está lejos de su voluntad, está en el centro de su voluntad. Quiero llevarlos a leer un salmo que a mí me ha marcado mucho y sé que a usted también le va a bendecir mucho.
es el Salmo 139. Permítanme leer un par de versos y usted vaya recibiendo lo que el Señor le habla a través de este salmo. Dice así David: oh Jehová, tú me has conocido, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables son y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No me fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas, aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué hermosa palabra. El salmista está diciendo, él está diciendo: Señor, yo sé que para ti no hay sorpresas, que tú tienes un libro y que todo allí está escrito, y antes que yo vea las cosas, esas cosas ya fueron escritas. Lo que quiere decir es que tenemos un Dios intencional. Dios no es casual, tú no eres casual para Él. Sí, a veces cuando nos vamos de su voluntad vivimos las consecuencias del alejamiento, pero cuando estamos en su voluntad disfrutamos de lo que Dios tenía planificado para mí y para ti. Escuche bien esto: el Señor a usted lo conoce muy bien. Usted no lo conoce tanto como Él a usted. Hay muchas personas que saben algo de Dios, pero cuando nosotros leemos el libro de Mateo capítulo 10, Jesús hablando, Él dice: aún los cabellos de su cabeza, de nuestra cabeza, han sido contados por Dios. Y cada vez que pienso en eso, yo digo: Señor, ¿cuál es la razón? ¿Por qué cuentas? Aún tienes contabilizado mis cabellos. Si para mí eso no es importante, si además es imposible, como lo decíamos hace días atrás, poder contabilizarlo para mí. Y la respuesta que recibimos de esa palabra es que a veces las cosas que para mí son imposibles, para Él son posibles. Y lo que para mí no es importante, para Él sí es importante. Y es Él diciéndome: yo te conozco mejor que tú mismo. Tú no tienes idea lo que hay acá, pero yo sí sé. A veces, sin darnos cuenta, bloqueamos cosas en nuestra vida, porque el dolor a veces nos hace bloquear cosas en nuestra vida. Pero aunque nosotros no nos acordamos del rechazo ahí en el vientre, no nos acordamos al año cómo nos trataban, si nos querían o no nos querían, si alguien allí de pronto nos maldijo, no nos acordamos. Dios sabe todo eso, y Él nos cuidó desde cuando estábamos aquí. Dios te ha cuidado a ti,
y tú no te has dado cuenta muchas veces de lo que Dios ha hecho. En Dios no existen las sorpresas, solo existen los planes. Ruth estaba determinada a continuar. Y déjenme ir cerrando con esto. Ruth estaba determinada a continuar, a seguir. Y de alguna forma el camino no era tan largo. De hecho, entre los campos de Moab y lo que era Belén no había más de 30 o 40 kilómetros. No era tan largo. Pero todo camino se hace difícil cuando estamos lejos de Dios. Todo se hace complicado y todo camino se vuelve duro y difícil cuando estamos lejos de Dios. Todas esas cosas dañan nuestra vida. Los caminos se hacen largos y difíciles. Y le digo una cosa: nunca Noemí hubiese llegado a Belén sin la ayuda o la asignación de una Ruth a su lado. Hay lugares donde nosotros no podremos llegar. El dolor era demasiado grande. Por eso es importante que usted sepa que Dios nos asigna personas, pone en nuestro camino personas para que nosotros podamos llegar donde solos jamás hubiésemos podido llegar. Sabemos entonces que Dios asigna y nos deja personas. Aunque algunas se han ido, no todas se fueron. Aunque algunas ya no están, todavía su misericordia me alcanza y Dios ha puesto personas a mi lado. Todos nosotros necesitamos personas a nuestro lado para cumplir el propósito de Dios para lo cual fuimos creados. Ni siquiera el hombre podía estar solo. El Señor dijo: tengo que hacerle una ayuda porque no puede solo. Tengo que ponerle a alguien al lado porque no puede estar solo. Aún así, el hombre necesitó desde el principio ayuda. No solamente una mujer, sino otras personas que también le ayudaran. Jesús mismo, Él no podía. Él, cuando fue al momento más difícil, no fue en la cruz. El momento más difícil fue en el Getsemaní, allí donde Él necesitaba la oración de los discípulos. Él le pidió y le dijo: ayúdenme a orar porque estoy angustiado hasta el alma. Él quería y necesitaba de sus amigos, de sus discípulos. De hecho, Él llevando la cruz, la Biblia dice que el peso de la cruz fue tan grande. Él estaba desangrado completamente y en un momento cayó con la cruz encima y ya no podía levantarse. Entonces obligaron a uno llamado Simón de Cirene a ayudar a llevarle esa cruz que Jesús ya no podía. Con todo su esfuerzo Él ya no podía. Aún Él necesitó a alguien que lo ayudara. Así también cuánto más nosotros en nuestras cargas que a veces ya no podemos llevar, y que aunque se las entregamos al Señor, a veces la respuesta de Dios es una persona en nuestra vida que nos trae luz. A veces la respuesta de Dios para continuar es alguien que Dios suma y que no nos dimos cuenta que Dios está poniendo allí. Por eso debemos valorar la gente, porque a veces, sin darnos cuenta, el dolor no nos deja ver. El dolor es igual que la ceguera, nos quita la visión de aquellas cosas que Dios nos ha sumado. Aún así, escuche bien, hemos estado lejos de Él. Él nunca ha estado lejos de nosotros. Sin darnos cuenta, a veces nos fuimos alejando de Dios, y el dolor de la vida no nos hace ver las cosas que Dios nos ha sumado tan hermosas y tan buenas sobre nuestra vida. Por eso es importante que para cumplir el propósito de Dios sobre nuestra vida, usted sepa que no lo va a hacer solo. El favor de Dios. Y aún así a veces nosotros hablamos cosas que no entendemos, porque el dolor saca palabras de nuestra boca. Yo sé que usted y yo nos ha pasado en alguna oportunidad que dijimos algo producto del dolor y soltamos algo que no debíamos soltar, que dijimos algo que emocionalmente sonaba bien, pero usted sabe ese daño que causó. Pero Dios va sumando a nuestra vida nuevas cosas. Noemí no podía llegar al lugar donde Dios la quería tener, porque era imposible, el dolor era muy grande. Por eso una mujer convencida en su interior llamada Ruth le dijo: no, yo no te voy a dejar. Orfa se fue, pero yo no me iré detrás de ella. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Escuche bien, está hablando una mujer llamada Ruth, una moabita, que está escuchando a una Noemí que dice que el Dios que ella sirve le quitó todo, le hizo daño, la dañó, el Todopoderoso me ha afligido. Esas eran las palabras de ella. Y ella dice: yo sé que tú tienes un rencor
con Dios, con Jehová, tienes un rencor con Él, pero tu Dios será mi Dios, porque tú no estás viendo a causa del dolor. A veces el dolor es tan fuerte que no podemos ver la gracia, el favor de Dios, que es mayor a cualquier dolor que podamos nosotros vivir. No hay nada mayor que la gracia de Dios manifiesta. Y la fidelidad, escuche bien, de esa muchacha hacia esa mujer llena de amargura hizo que alcanzara el favor de Dios. Y lo voy a predicar un ratito más de cómo el favor de Dios alcanzó a una mujer que no soltó, escuche bien, que retuvo lo que tenía que retener y soltó lo que tenía que soltar. Noemí lo hizo al revés. Noemí retuvo lo malo y soltaba lo bueno. Ruth escuchaba lo malo, lo soltaba y retenía lo bueno, sus convicciones de saber quién era Dios. Por favor, póngase en pie, déjeme orar por esta palabra. Gracias a Dios. Cierra sus ojos un momento. Yo no sé en qué periodo de su vida se encuentra usted. Yo no sé qué ha escuchado usted de Dios. Y no solamente que ha escuchado, que ha visto. Porque a veces lo que vemos de lo que la gente hace, que debiese amar. Ruth era moabita. Los moabitas estaban destinados a estar 10 generaciones sin poder entrar a Israel. Ella estaba alejada y era una mujer que pagaba el precio de algo que ella no hizo. Sin embargo, Noemí, que ella dice misma, ella dice: yo salí con mis manos llenas. Ella conocía a un Dios que proveía. Estaba bajo un pacto, pero ella no podía ver el favor de Dios a causa del dolor. Muchas veces el dolor es tan fuerte sobre nosotros que no nos deja ver el favor de Dios y todo lo que Dios tiene para nosotros. Hay tantas cosas que Dios tiene para nosotros que a veces el dolor no nos permite ver. A veces retenemos la amargura, el dolor, el quebranto y soltamos la esperanza, la fe. La soltamos. Yo estaba con mi hijo. Él iba a ser, yo entendí esto muy claramente porque un día estaba con mi hijo en el hospital, iba a ser operado y yo oré, ayuné, lloré al Señor porque mi hijo iba a ser operado. Era una operación sencilla, pero para mí era muy triste lo que estaba pasando. Entonces yo le decía al Señor: ¿por qué tú permites esto? Que mi hijo sea operado, si yo creo que tú lo puedes sanar. He orado por tanta gente que ha sido sanada, riñones nuevos, pulmones nuevos, cáncer desaparecido. Yo he orado por eso y Dios me ha respaldado en eso. Y yo creo que tú lo puedes hacer. Y estaba en la cama, ya estaba él en pabellón y yo estaba orando. Y aquí adentro su Espíritu Santo me decía: no se te ocurra dudar, porque la fe no es para que todo sea cambiado. La fe es para creer a pesar de que las cosas no sean como nosotros queremos. Creer en Dios, creerle a Dios, tener fe en Dios no garantiza que todas las cosas van a cambiar, pero garantiza que Él me sostendrá a pesar de que esas cosas no cambien. Muchas cosas pudiéramos querer que cambien. Quizás sí, Dios las puede cambiar. Otras serán parte del proceso de Dios para mostrarnos su gracia y su favor y formarnos. Y a pesar de que no cambien, Él sigue siendo Dios y Él sigue amándonos. Cuando se habla del hombre que Jesús amaba, llamado Lázaro, todos le decían: el que amas, el que amas, el que amas, le decían. Lázaro, tu amigo, el que amas, ha muerto. Porque a pesar de que Jesús lo amaba, eso no impidió que la muerte viniera allí. Eso no quiere decir que por las pruebas que tengamos que pasar, el amor de Dios no sea abundante sobre nuestra vida. ¿Qué tengo que hacer? Suelta las cosas que debas soltar y retén lo que debas retener. Suelta las emociones que han dañado tanto. Deja de ser tan almático y sé una persona de convicciones, seguro, certero
que Dios pueda hacer algo distinto en ti. Déjame orar por ti, Padre. Gracias por este tiempo, Dios, delante de tu presencia. Gracias por tu palabra que ha sido soltada. Gracias por las cosas que tú sabes que en nosotros son dolorosas, nos afectan. Y gracias por las cosas que tú dejas para sostener nuestra fe. Aquellas personas que vienen a sumar lo que nos falta. Aquellas personas que vienen a animarnos para volver a Belén. Aquellas personas que tú has dejado y que a veces no entendemos ni siquiera por qué están, que incluso nosotros hemos querido sacar de nuestra vida, pero ahí están, porque lo que tú pones en nosotros ni yo lo puedo sacar. Hay personas que tú has sumado en nuestra vida. Padre, gracias por aquellas personas que han estado con nosotros cuando otras se han ido. Gracias por este tiempo, Señor. Que el dolor no nos impida ver tu gracia. Que las cosas que hemos perdido no nos impidan ver las cosas que tú nos has sumado. Ayúdanos a continuar. Solo no podemos. Sabemos que en ti está la soberanía y que tú no eres casual. Nada. El salmista lo decía: despierto y aún estás conmigo. El salmista decía: delante y detrás me rodeaste. Aún la palabra no está en mi boca y tú ya la conoces toda. De lejos has conocido mis pensamientos. Señor, tú sabes quiénes somos nosotros y sabes lo que necesitamos y sabes lo que nos falta, y tú sabes perfectamente mi ahora. No te es oculto mi ahora. Por eso hoy, Señor, delante de ti te presentamos nuestras vidas, porque nuestros caminos no te son desconocidos. Quizás yo no conozco la dirección donde tú quieres que yo camine, pero tú sabes perfectamente donde tú quieres llevarme. Ayúdanos a encontrar la razón de por qué estamos aquí. No queremos morir sin saber para qué vivimos, ni irnos sin hacer lo que tú nos has encomendado. Yo te pido, Dios, que nos des sabiduría y fuerzas para avanzar en este tiempo.